Pues buenas tardes a esta primera sesión del seminario doctoral de las becas del Premio Europeo Carlos V Antonio Tajani bajo el tema La Unión Europea y el principio de solidaridad. Hemos tenido una mañana muy rica en contenidos en las que pues los dos panelistas nos han dado esa visión sobre el principio de solidaridad desde un punto de vista conceptual, histórico y también práctico, y vamos a pasar profundizando ya hacia adelante en ese principio de solidaridad a la siguiente intervención, cuyo panel va a moderar el profesor Éric Bussière, es cátedra Jean Monnet de Integración Europea, hasta hace poco profesor en la Universidad de la Sorbona en París, ahora mismo es profesor emérito, como digo, cátedra Jean Monnet de Historia de la Construcción Europea. Es miembro de varios consejos científicos en Francia y en Europa, es director o codirector de varias colecciones de obras científicas y director de la revista Histoire, Economie et Société, y su trabajo se centra en la historia de las relaciones internacionales y la construcción europea. Y en los últimos años ha codirigido el programa de historia de la Comisión Europea, que se ha publicado en 3 volúmenes por OPOCE en 2007, 2014 y la última en 2019, y además es coautor de obras recientes sobre la acción europea de François-Xavier Ortoli y José Manuel Durão Barroso, que además pues me es grato decirlo, también es una de las personas que ha recibido el Premio Europeo Carlos V. Además debo decir que el profesor Bussière para nosotros es un honor que esté aquí con nosotros porque lleva 20 años con nosotros, desde que iniciamos esta aventura de los seminarios doctorales, es uno de los padres fundadores de este programa, con lo cual agradecerle y pues seguramente pues tanto como para él como para nosotros es una satisfacción ver cómo se desarrolla este programa gracias a personas como él y algunas de las personas que también están detrás de este programa que hoy no podían estar aquí presentes. Se puso en marcha, ¿no? esta iniciativa, y los muchos jóvenes que han pasado ya por nuestras aulas, por este seminario, y que ahora pues muchos de ellos pues están en posiciones destacadas, ¿no? Incluso alguno de ellos de las primeras generaciones, hablamos ayer en la cena, pues es sustituto de lo que es la cátedra que él ejercía hasta hace poco, y le va a enseñar lo que él enseñaba hasta hace poco. O sea que han pasado a ser de alumnos, de doctorandos, a profesores. Profesor Bussière, como siempre, un honor que esté aquí con nosotros en este lugar tan simbólico de la historia europea, y la audiencia es toda suya. Muchas gracias. Para mí es un placer presentar esta disertación, que es un paper acerca de un aspecto más específico de la solidaridad europea. Y tengo que decir que leí este paper que tiene 2 características. En primer lugar, me gusta porque es optimista. Es un paper optimista, y esto no es muy frecuente. Optimista, pero realista. Y también porque es un tema, economía y finanzas, que tiene un lenguaje muy claro, un lenguaje que todo el mundo puede entender, y todo el mundo puede entender la finalidad de este trabajo. Y sabemos por qué, porque Pablo Alonso Rodríguez empezó a trabajar hace 7 u 8 años. Primero estudió empresariales, es decir, estaba interesado en temas, económicas, estaba interesado en temas como banca, etcétera, y está preparando su tesis en Derecho y Economía, y en su disertación probablemente nos va a hablar
ve del tema de su tesis. Creo que a todo el mundo le puede interesar la temática de tu tesis. Adelante, Pablo, tienes la palabra. En primer lugar, querría agradecer sus bonitas palabras, profesor Bussier, y también, desde luego, que expresar mi gran agradecimiento a la Fundación, sin la cual, desde luego, que no estaríamos aquí. Y siendo ya, digamos, la segunda parte de esta primera jornada, ya voy notando que, digamos, que este seminario doctoral nos va a aportar mucho a los que estamos sentados a un lado de la mesa, a los alumnos, a los doctorandos o ya doctores, y espero que también aporte algo a los miembros del tribunal o cargos de la Fundación. Mi tema, desde luego, que ha evolucionado desde la propuesta original. ¿Quién nos iba a decir, desde luego, que cuando Antonio Tajani recibía este premio nos iba a caer la que nos ha caído, ¿no? Entonces, yo también he intentado adaptar, obviamente, mi propuesta original a la realidad que actualmente vivimos, y también, por qué no decirlo, a los desarrollos que se han ido produciendo en el plano europeo para hacer frente a la pandemia de la COVID-19, en la cual tristemente parece que estábamos saliendo, pero todavía nos queda un poco, por lo menos. Entonces, en primer lugar, la estructura de mi presentación va a ser fiel al paper, aunque tengo la oportunidad de presentar después de, la verdad, que 2 sesiones muy ilustrativas que nos han acercado a la conceptualización del principio de solidaridad, con lo cual yo pasaré por ahí muy de puntillas para dar más tiempo al debate y también quizá para explayarme un poco más en alguna de las otras secciones de mi propuesta de paper. Un segundo punto será hacer una breve reflexión sobre los programas europeos de respuesta a la COVID-19, para seguir en una segunda parte de mi presentación evaluando el camino que hemos transcurrido hasta la situación actual, ¿no? En la que hay una clara presencia de la Unión Europea en los mercados financieros, algo que es del todo novedoso, como luego veremos, y acabaré mi presentación con unas breves reflexiones que espero den pie al debate posterior. Como indicaba, no me voy a extender mucho en este primer apartado, porque desde luego que lo hemos cubierto sobradamente en las sesiones de la mañana. Quizá solo apuntar, para contextualizar también mi exposición, que, como hemos visto, el principio de solidaridad no es único, sino que es plural. Tiene una doble vertiente, como también veíamos por la mañana. Es tanto un valor de la Unión recogido en los tratados como un objetivo. Y en este sentido, precisamente, yo traía aquí a colación una reciente sentencia del Tribunal de Justicia, en la que tanto el abogado general como luego el propio tribunal se hacen eco de esta, digamos, pluralidad en la configuración del principio de solidaridad. En este sentido, el abogado general, en su propuesta o orientación, señala este caso concreto, enfrentaba a Alemania y a Polonia,
en una cuestión de solidaridad energética en el mercado del gas. Pero desde mi punto de vista, las reflexiones que aquí hacen tanto el abogado general como posteriormente el tribunal son extrapolables a otras políticas de la Unión y a otros ámbitos, tanto de índole nacional como ya europeizados. En este sentido, como indicaba, el tribunal se hace eco en su sentencia de la posición del abogado general, en la cual comparte plenamente, y ahí nos indica de forma muy clara, a diferencia de otras sentencias anteriores de este mismo tribunal, que el principio de solidaridad tiene una plasmación práctica. No es algo teórico, sino que es algo real y que fundamenta muchas de las políticas actuales de la Unión Europea. Esto, desde luego, que no es nuevo, y aquí también nuevamente querría hacer relación a algo que ya la presidenta del patronato, si no me equivoco, de la Fundación esta mañana indicó. Hay una declaración de esta misma fundación del año 2002 en la que ya se habla de esa configuración amplia de este principio. Y por último también reflejaba algo que ya hemos tratado en las sesiones de la mañana, como es la declaración realizada por Robert Schuman y las distintas variantes de la solidaridad. Pues bien, si pasamos a qué ha hecho la Unión Europea desde que nos llegó esta pandemia, también en la mañana comentábamos que la respuesta inicial de las autoridades, quizá también porque la competencia sanitaria no es propia de la Unión, ni siquiera compartida, tuvo, digamos, un inicio titubeante, por así decirlo. No obstante, la Unión lo que hizo en aquel momento fue extender, en la medida de sus competencias, los programas ya existentes para dar respuesta no obviamente a aquello por lo que habían sido configurados, sino para ampliarlos y cubrir también una crisis sanitaria que se nos venía encima. Quizá en aquel momento las instituciones europeas no eran conscientes, porque nosotros tampoco lo éramos, ni la comunidad científica lo era, de la dimensión de la pandemia, pero desde luego que desde las instituciones europeas se quiso actuar lo más rápidamente posible y desde luego intentó poner en común a los distintos Estados miembros que, como sabemos, tomaron decisiones, también hemos comentado esta mañana, de lo más variopintas, que incluían la restricción de libertades de todo tipo, el cierre de las fronteras, etc. En este sentido, señala aquí las dos respuestas que hubo, ampliando, por así decirlo, los programas o resignificando los programas existentes. Pero desde luego que en mi presentación cubriré fundamentalmente los dos últimos, que entiendo que son la novedad principal que ha traído la respuesta de las instituciones europeas ante la pandemia, como son el programa SURE y el Next Generation EU. En relación al primero de ellos, el programa SURE, considero que es de todo punto un éxito europeo. ¿Y por qué digo esto? Pues porque la Comisión Europea en abril de 2020 lo proponía y solo un mes más tarde ya estaba adoptado. Y unos meses más tarde ya estaba destinando aquellos fondos a los Estados miembros que así lo solicitaron. De tal forma que si vamos a la figura que incluyo abajo, cuando en este caso la Comisión Europea hablaba de dar esos fondos lo más rápidamente posible, desde luego que así ha sido. Tanto es así que de los 100.000 millones de euros con los que estaba dotado, en poco más de un año ya 94.000 millones estaban concedidos a 19 Estados miembros. Es decir, no todos los Estados miembros consideraron necesario acudir a este programa, pero sí la mayoría, y conforme a las estimaciones publicadas recientemente por la propia Comisión Europea,
este programa ha ayudado a más de 20 millones de europeos y, lo que es aún más importante, ha evitado la destrucción de 1,5 millones de puestos de trabajo en la Unión Europea. Seguidamente, el por todos conocido Next Generation EU supone, como veremos posteriormente, un cambio de tercio en lo que ha sido la tradicional política económica de la Unión Europea. Obviamente, como suponía un cambio, pues nos llevó más tiempo, digamos, debatirlo, y desde la propuesta inicial hasta la adopción, pues transcurrieron unos meses más. Aún así, como luego también veremos, hemos actuado nuevamente bastante rápido. ¿Qué supone este programa? Pues, en primer lugar, lo que supone es una gran cantidad de fondos a disposición de los Estados miembros. También aquí hay una novedad, porque tradicionalmente la Unión Europea, cuando ha dado fondos a los Estados miembros, además de utilizar reglas de condicionalidad, ha pedido el dinero de vuelta. Esta es la primera ocasión en la que hay un programa masivo de subvenciones a los Estados miembros. ¿De qué se compone este programa? Pues fundamentalmente tiene dos ejes. Uno es el mecanismo de recuperación y resiliencia, que veremos posteriormente, que aglutina más del 90% de los fondos, y hay otro 10% que no se olvida de los programas europeos ya existentes. Dice, oye, no vamos a sustituir lo que ya venía funcionando, sino que vamos a ir más allá y lo vamos a reforzar, pero necesitamos una respuesta mayor al desafío que está suponiendo la pandemia, no solo a nivel sanitario, como fue la primera respuesta inicial de la Unión, sino también a otros desafíos, no solo económicos, también sociales, como veíamos esta mañana. Y como apuntaba, el punto fundamental o la mayor aportación económica, si lo queremos ver así, de este programa es intentar reparar en parte el daño causado, pero no solo se queda ahí. Si hubiese quedado ahí, sería ya algo importante. Pero ha decidido ir un poco más allá. Y la Comisión Europea propuso, y luego fue aceptado por el Parlamento y el Consejo, no olvidarse de la propuesta de la presidenta von der Leyen y continuar con aquellos programas que se querían lanzar si no hubiese habido esta pandemia. Aquí hemos dicho, oye, pues vamos a intentar aglutinar las dos cosas, de tal forma que este programa se alinea con dos estrategias muy claras de esta presidencia, como es la transición verde, el Green Deal, y también la digitalización de la Unión Europea. Es por ello que obviamente la mayoría de los fondos irán destinados a estos dos ámbitos. Como apuntaba antes, la principal revolución que supone este mecanismo es que, más allá de dar préstamos, también se dan subvenciones. Y otra cosa importante es que estas subvenciones se van a dar lo más rápidamente posible, de tal forma que el 70% de ellas está previsto que se distribuyan entre este año y el próximo, y el 30% restante llegarían en 2023. Y después de mucho debate, como podréis recordar, de hace un poco más de un año, finalmente el reparto no ha sido 50% para préstamos, 50% para subvenciones, pero aún así se ha conseguido que quede más o menos balanceado.
¿En dónde esperan las instituciones centrarse? Pues como apuntaba primeramente, busca paliar en el corto plazo los efectos derivados de la pandemia, no se olvida de los objetivos marcados por la presidencia von der Leyen, pero también quiere contribuir a lo que ya existía, intentar reforzarlo. Quiere que haya más cohesión económica, pero también social e incluso territorial. Y por último, en la medida de lo posible, nos quiere preparar para futuras crisis, porque como sabemos, antes o después llegará otra y lo ideal es que estuviésemos mejor preparados si aprendemos de las crisis previas, ¿no? De lo que hablábamos antes, se traslucen dos elementos asignadores de estos importes y para ello las reglas son relativamente complicadas, pero he intentado aglutinarlas en dos. Por un lado hay un efecto asegurador, es decir, aquel Estado miembro que haya tenido un mayor impacto a nivel económico derivado de la pandemia, pues ceteris paribus debería recibir más fondos, pero no obstante hay un elemento redistributivo, porque podríamos pensar, un Estado miembro ha tenido un gran impacto, pero tiene capacidad por sí solo o con menos ayuda de salir adelante. En cambio, puede haber otro Estado miembro con un impacto a priori, en términos porcentuales, más bajo en su economía, pero por su condición de partida va a estar más expuesto y si no se le ayuda en mayor medida, le va a costar mucho más recuperarse, de tal forma que todas esas políticas de cohesión que llevan exitosamente implantándose en Europa durante décadas pueden quedar en saco roto. De tal forma que en este gráfico que tomo prestado de Bruegel se ve claramente que si cogemos el caso de Rumanía y, por ejemplo, Francia, al mismo o similar impacto en su economía, los fondos que reciben un Estado miembro y otro van a ser muy distintos. Pero obviamente la Unión Europea no da cosas gratis sin pedir absolutamente nada a cambio. Entonces, ¿cómo se van a distribuir estos fondos? En primer lugar, cabe precisar que solo el 13% de estos fondos están ya a disposición de los Estados miembros. El resto se recibirán siempre y cuando los Estados miembros sean capaces de justificar cómo han empleado esos fondos. Y tienen que ir un poco más allá. Tienen que tener en cuenta, como comentaba antes, la Unión Europea no quiere cambiar radicalmente las políticas que tenía previstas realizar porque nos haya llegado esta pandemia. Entonces dice, yo he dado a cada uno de los Estados miembros desde la Comisión Europea una serie de recomendaciones, lo que se llama el semestre europeo. Entonces yo quiero que, en la medida de lo posible, los Estados miembros hagan realidad esas recomendaciones en sus planes de recuperación. De tal forma que eso es como se espera que se distribuyan los fondos. Como comentaba anteriormente, hay dos grandes patas. Una son las subvenciones, que obviamente no se pedirá que se devuelvan, pero sí obviamente que se ejecuten los fondos conforme a lo previsto. Y por otro lado están los préstamos. Y para que estos préstamos no supongan una carga excesiva en las finanzas nacionales, se ha previsto un plazo de devolución muy amplio. Obviamente sabemos que los Estados miembros van a estar muy interesados en recibir las subvenciones, pero todavía no está claro el importe de préstamos que van a tener que devolver
que les van a hacer falta. Por eso digo que esto es un montante final incierto, y también es incierto por esa variable que introducía previamente, como es que los fondos mayoritariamente se van a distribuir si se cumple con lo planteado. Ahora pasamos a la segunda parte de mi presentación, en la que intento describir el camino que se ha transcurrido hasta el día de hoy y hacia esa generación, por así decirlo, de los fondos que luego se van a canalizar a los Estados miembros. En la primera parte hemos visto qué es lo que se va a hacer, ahora vamos a ver cómo se va a financiar. Para ello tenemos que echar la vista atrás y ver cómo se creó la Unión Económica y Monetaria, en la cual en las propuestas originales había dos pilares que deberían tener una importancia cuanto menos similar: el pilar monetario y el pilar económico. El pilar monetario, sin entrar en mucho detalle, lo defendía Alemania, y el pilar económico, Francia, era el país que abanderaba que no nos debíamos olvidar de las cuestiones económicas. Tristemente, por eso hablo de una configuración asimétrica que ya en aquel momento la doctrina criticaba, se optó por primar el pilar monetario al económico. Y esto incluso se vio reforzado con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, en el que la tesis alemana, digamos, se imponía, por así decirlo, a la francesa. Esta asimétrica configuración obviamente provocó una serie de tensiones que en el periodo de crecimiento de la economía se podían vislumbrar, pero no eran visibles. Pero obviamente cuando llegó la crisis financiera en 2007 y 2008, ya se empezó a notar que efectivamente era una configuración asimétrica que no afectaba igual a unos Estados miembros que a otros. Esto derivó unos años más tarde en la llamada crisis de deuda soberana europea, fundamentalmente. Y eso hizo que nuevamente las instituciones europeas tuviesen que reaccionar. Pero reaccionaron, desde mi punto de vista, torpe y tardíamente. Se crearon programas de asistencia financiera temporal que fundamentalmente apoyaron a Grecia, Portugal e Irlanda. Estos mecanismos, creados en un primer momento, incluían severas normas de condicionalidad. Es la famosa troika, de la que seguramente luego en el debate hablemos, o que desde luego, si no lo tratamos, es algo que aún sigue en el imaginario colectivo en distintos países receptores de esas ayudas. Como se vio que esta solución temporal era imperfecta, se quiso ir un poco más allá y se creó una facilidad permanente de apoyo a los distintos Estados miembros. Pero, desde mi punto de vista, si no llega a ser por una institución que a priori no debería haber tenido un papel tan central como tuvo, quizá aún seguiríamos en esa crisis de deuda soberana, o incluso quizá la Unión Económica y Monetaria, como sigue estando configurada, se habría resquebrajado. Este es el papel decisivo del Banco Central Europeo, y en este sentido querría hacer mención a las declaraciones de su presidente por aquel entonces, Mario Draghi, cuando en una conferencia de prensa ante inversores en Londres dice aquellas famosas palabras de: durante mi mandato haré todo aquello que sea necesario para preservar y estabilizar la eurozona. Y añadía finalmente: y créanme, será suficiente. Es decir, se ponía enfrente de los llamados mercados y decía: yo voy a hacer lo posible para que este proyecto siga adelante. Y obviamente
Rápidamente el Banco Central Europeo pasó de las palabras a los hechos y un mes más tarde, si no recuerdo mal, lanzó un programa masivo de compra de deuda. Pero este camino, como apuntaba antes, es un camino que calificaría de largo. En el momento en el que estaba el euro llegando a nuestras cuentas corrientes y un par de años más tarde a nuestros bolsillos, ya había un grupo de trabajo en el seno de la Comisión Europea, es el grupo Giovannini, que abogaba por una idea que ha llegado hasta nuestros días, como es la creación de los eurobonos. En el año 2005, en el contexto de cómo implementar la Agenda de Lisboa, por aquel entonces el presidente Barroso decía: es muy necesario que la Unión Europea se transforme y para eso necesitamos de verdad implantar aquello que se ha acordado. Pero, tristemente, nos hacían falta fondos. Es algo recurrente que el presupuesto comunitario siempre adolece de esa falta de fondos para hacer todo aquello que querría hacer y se tiene que limitar aquello que puede hacer con el dinero asignado. En este momento hubo ya una propuesta de creación de bonos, es decir, de buscar financiación para apoyar a algo que se entendía en aquel momento que era necesario. Es algo que nos suena, ¿no? Es básicamente con otros objetivos, pero lo mismo que tenemos ahora con el Next Generation EU. Ahora parece que sí que ha habido la posibilidad de financiarnos, como luego veremos en los mercados, para conseguir ese montante que apoye a las políticas que hemos diseñado. El Parlamento Europeo, como siempre muy activo en estos temas, encargó un informe en el año 2010 que luego llevaría en el año 2011 a su solicitud expresa a la Comisión Europea para que lo desarrollase. Y por aquellas fechas también la doctrina estaba bastante activa. Entonces, una de las propuestas que sigue resonando en la actualidad es la que cito aquí de los Blue Red Bonds, que básicamente consiste en dividir la deuda que tienen los Estados miembros en dos niveles, siguiendo los criterios establecidos en Maastricht. Como sabéis, el ideal al que la deuda de un Estado miembro debería converger es el 60% de su Producto Interior Bruto. Entonces, estos autores lo que planteaban es: vamos a europeizar aquello que entendemos que es razonable y que nos hemos puesto ya todos de acuerdo, que es ese 60%, y aquello que esté por encima, pues es competencia de la nación. Si un Estado miembro soberanamente ha decidido endeudarse más, pues es su responsabilidad. Un año más tarde también había otras propuestas, como del grupo autodenominado Euronomics, que lo que planteaba era crear un activo europeo seguro, que luego es una idea que se ha trasladado a otras propuestas que vamos a ver ahora seguidamente. En línea con la situación existente en aquel momento, en 2011, recordemos, contexto de crisis de deuda soberana afectando a varios Estados miembros, era lo que se hablaba de la periferia de Europa respecto al centro de la eurozona, pues desde uno de esos países que estaba en el centro de la eurozona llega una propuesta que dice: vamos a crear un mecanismo que permita salir de la situación en la que estamos, que era
este pacto europeo para la redención de deuda, pero que no va más allá. Su aspiración era vamos a solucionar este problema temporal, creyendo que era precisamente eso, un problema temporal y no estructural. Viendo en ese mismo año el fenómeno desde un punto de vista distinto, otros autores decían, no, lo que tenemos que crear es una deuda europea, y para eso, ¿qué es lo más fácil? Pues ponernos de acuerdo en aquello que se puede pagar en cuestión de unos meses. Entonces, esta es la propuesta de los Eurobill. Vamos a ponernos de acuerdo en emitir deuda a corto plazo, a 3 meses, a 6 meses, a 1 año máximo, y con eso vamos a intentar financiar nuestras políticas. Y recogiendo todas estas ideas comentadas previamente, el Parlamento Europeo nuevamente invita a la Comisión a desarrollar estas ideas en una propuesta. Y para ello habla de 4 potenciales etapas del roadmap que aquí cito. Tristemente, desde 2013 hasta hoy, lo único que hemos recibido en este sentido de la Comisión es una propuesta que en 2018 plantea sentar las bases para contribuir a pacificar el debate doctrinal sobre qué va a ocurrir cuando vuelva a haber otra crisis. Va nuevamente a afectar a los estados miembros de la eurozona más débiles, y en ese caso va a afectar a los bancos, porque tradicionalmente los bancos de un determinado país compran deuda emitida por ese país. Pero no va más allá. Eso eran las reglas del juego existentes antes de la pandemia, que han hecho que haya cambiado, si no todo, parcialmente, el enfoque diseñado por las instituciones europeas. Como decía, hay una creciente presencia de la Unión Europea en los mercados financieros, como muestra el gráfico inferior. La Unión Europea no es verdad que haya empezado ahora a emitir deuda en los mercados, al contrario, lleva décadas financiándose los mercados, pero en programas muy pequeños, por así decirlo, y con un enfoque muy claro en el cual la Unión Europea pedía el dinero a los mercados para, acto seguido, entregárselo al Estado miembro concreto para acabar con un problema también concreto. Esto empieza a cambiar con el programa SURE, que, como veíamos anteriormente, también ataja un problema concreto como es el desempleo, pero canaliza fondos ya de otra manera. La principal novedad desde mi punto de vista que aporta el programa SURE es la concepción de los llamados bonos sociales de forma inteligente. Dice, si vamos a apoyar a los planes nacionales de desempleo, pues vamos a emitir bonos ligados, porque está justificado en este caso, a esta política. Y como decía anteriormente, en escaso año y medio de vida prácticamente los fondos se han agotado. También querría apuntar que esto ha sido muy bien visto por los mercados, de tal forma que en la primera emisión que hubo de este tipo de bonos en octubre del 2020 se consiguió la mayor, digamos, petición de asignación de este tipo de bonos de la historia. Pero fundamentalmente, como apuntaba anteriormente, a nivel de capacidad, a nivel de importe que es necesario obtener de los mercados financieros, claramente el programa fundamental es el Next Generation EU. De tal forma que la Unión Europea tiene que cambiar su enfoque, en el cual iba a los mercados solo cuando necesitaba financiación puntualmente, a otro en el que la Unión establece un equipo de emisión y gestión de esa deuda. Y dice, voy a ir a los mercados independientemente de cuándo tenga que dar el dinero a los estados. Es decir, ya me voy financiando y daré el dinero a los estados
cuando sea necesario, pero ya no lo liga las emisiones a los desembolsos. De tal forma que crea un programa estable de emisiones y va un paso más allá. Así como con el programa SURE hablamos de bonos sociales, ahora hablamos de bonos verdes. Como decíamos, la Unión nos ha olvidado de su programa verde y dice: soy consciente de que este tipo de bonos son un rara avis en los mercados financieros, pero yo voy a hacer posible que esto en el futuro sea otra forma de financiación. Y entonces adquiere un compromiso de emitir al menos el 30% de estos bonos en forma de bonos verdes. Con esto llegamos al final de mi presentación y aquí simplemente querría brevemente aportar una serie de ideas que quizá puedan luego influir el debate posterior. Como apunté en un primer momento, desde mi punto de vista, lo que hubo como respuesta europea ante la pandemia en los primeros meses fue una respuesta básica y llamo aquí tibia, pero rápidamente, sobre todo la Comisión Europea, pero también el Parlamento e incluso el Consejo, supieron ver que esta pandemia requería de nuevas formas de actuar. De tal forma que su principal hito es el lanzamiento de este programa Next Generation EU, y esto, desde mi punto de vista, constituye una plasmación de la solidaridad en la producción de la que hablaba Schuman. Decía, vamos a ponernos de acuerdo en el carbón y en el acero, porque en aquel momento las políticas europeas eran eso. Ahora tenemos unas políticas europeas más amplias, pero que requieren de financiación. Antes, como comentábamos, en el 2005 se intentó sin éxito, mientras que ahora en 2021 por fin hemos conseguido financiar esas políticas acudiendo a los mercados financieros con la garantía de todos los Estados miembros. No obstante, como pequeño pero, cuando comparamos este apoyo con el que ha habido para responder a la pandemia en Estados Unidos o en Japón, pues vemos que las cifras aquí, en términos también, no solo cifras totales, sino también en términos porcentuales respecto al PIB, son mucho más bajas. Y por último, también querría apuntar una reflexión que es: la Unión Europea va a emitir bonos en nombre de la Unión en los próximos años, pero este es un programa que está previsto que finalice en 5 años. De tal forma que mi duda es, ¿esto servirá como espoleta para una futura emisión conjunta en esta forma o de otro tipo en el ámbito europeo, o se quedará aquí como respuesta de la Unión ante la situación de la pandemia derivada de la COVID-19? Muchas gracias. Okay. Better. Well, Me parece que tu trabajo pone sobre la mesa cuestiones muy fundamentales. Te escucho y planteas una pregunta y veo que tu pregunta es ¿cómo podemos pasar de una solidaridad que es una respuesta colectiva que surge del shock a la capacidad de anticiparse desarrollando programas que puedan reforzar la Unión Europea? No solamente la manera de tener la capacidad de responder, sino la capacidad de desarrollar respuestas políticas y presupuestos. Si se tiene un presupuesto, si se tiene ese dinero y el dinero que se toma prestado y el presupuesto pueden desarrollar y tienen que desarrollar nuevas políticas comunes y reforzarlas, entonces la solidaridad cambia.
Hay dos citas que me han gustado mucho, que están en el principio del trabajo. Hablas de las declaraciones de Schuman y hablas también de Jacques Delors. Me parece que es una cita de 1982. Y en la cabeza de Jacques Delors, me parece que a Jacques Delors le parecía que el Tratado de Maastricht no era demasiado bueno. Para Jacques Delors, la idea era transformar la Unión Europea en un entorno político. Los problemas en los 90 no eran solo de naturaleza económica, sino que también eran de naturaleza política. ¿Y por qué? Porque el desarrollo de la política común, los vínculos entre las políticas comunes y la capacidad de la Unión Europea de desarrollar un proyecto global con todos estos instrumentos, se puede considerar que era como un spin-off, pero para Jacques Delors eran una especie de instrumento global con unos objetivos políticos. Echando un vistazo a tu trabajo, hay algo que es muy interesante, es la conexión entre el punto 5 y el resto. Lo que muestras es que hubo una incapacidad de respuesta y de medición de los impactos. Al final del trabajo haces una pregunta muy buena. La crisis del COVID-19 probablemente no se haya finalizado y la solución que tenemos ahora probablemente tenga que transformarse y tenga que evolucionar con nuevas políticas, etcétera, etcétera. Quiero volver al inicio para quien no conozca todo este tema. Algo que a lo mejor tú puedes, sobre lo que puedes ahondar. Como nos dices, está el tema de las métricas. El problema es que la asimetría, se puede corregir esta asimetría mediante el desarrollo de la parte financiera. Los dos impactos que has mencionado muestran que una nueva concepción, la concepción de 2000, no era adecuada y que se vio que progresivamente era posible responder a los impactos mediante transformaciones. Estas transformaciones delimitan la situación y prefiero la perspectiva que está hoy día sobre la mesa. Probablemente el impacto más importante de tu trabajo sea este. Luego hay otros 2 o 3 puntos importantes. Has hablado, y tienes toda la razón, que a final de 2010 hubo una respuesta de solidaridad, estamos hablando de una transferencia de la soberanía. Y si uno no es una organización capaz de decidir, entonces está condenada a responder de una manera intergubernamental y a esperar a lo que venga. Hay 2 o 3 puntos más. El primero es que tienes toda la razón cuando hablas de EIB, el modelo, EIB, y la capacidad de tomar dinero prestado de los mercados es probablemente lo mismo que se está usando ahora. Y probablemente se pueda hacer referencia a, por ejemplo, la capacidad de la primera comunidad para tomar dinero prestado. En los 70
hubo otro dispositivo que mostró la capacidad de la Unión Europea, bueno, de la institución europea, de pedir dinero prestado, y me parece que voy a dejarlo ahí porque tengo muchísimas más notas, pero podemos seguir hablando más adelante. Muchas gracias de nuevo por sus palabras, profesor Boussier. Desde luego que desde mi punto de vista la configuración asimétrica de la Unión Económica y Monetaria, no voy a decir que ha originado las distintas crisis en el ámbito económico y financiero que hemos sufrido en las últimas años o décadas, pero desde luego que efectivamente, como usted apuntaba, ha impedido una respuesta decisiva desde la Unión Europea ante ellas. Lo que hemos visto efectivamente han sido acuerdos intergubernamentales que trataban de resolver ese problema viéndolo como algo temporal, no reconociendo realmente la problemática de fondo, que es que el querer integrar cosas que no son similares, es decir, que potencialmente no son integrables, lleva a desajustes económicos que pueden tener repercusiones que incluso borren los beneficios que se adquieren al tener una moneda fuerte como es el euro. Es decir, en aquel momento, efectivamente, en los años 90, perdimos una gran oportunidad de competir de igual a igual con otras economías que yo creo que siempre citamos al comparar a la Unión Europea, como son Estados Unidos y Japón. Éramos una moneda que podía potencialmente ser fuerte en los mercados internacionales, pero no creamos de verdad una política económica. ¿Y eso a qué nos lleva? A tensiones cada vez que hay problemas en los mercados financieros internacionales. Eso, desde luego, que tiene un impacto muy grande ya no solo en el plano económico, sino también en el político, como usted apuntaba. Efectivamente, muchos de aquellos que critican el fenómeno integrado europeo se centran en la tesis que dice que la Unión Europea no quiere ir más allá. Cuando habla aquí de Unión Europea es los Estados miembros, sobre todo, que forman parte de ella, no quieren ir más allá del plano de integración económico, con alguna que otra prebenda en temas sociales, por ejemplo, pero que desde luego no hay una voluntad política como si había en parte de los padres fundadores e incluso antes en algunos de los teóricos que ya a principios del siglo XX ya hablaban de la necesidad de integrarnos como europeos. De tal forma que es muy relevante, desde luego, no aislar el ámbito, como puede ser en este caso el fiscal, del resto de dimensiones del fenómeno integrador europeo, porque, desde mi punto de vista, están interrelacionadas. Para poder avanzar necesitamos, y lo hablamos también esta mañana, de la ciudadanía europea presionando en su conjunto a las distintas instituciones en pos de ese avance. Desde luego que van siempre a existir intereses enfrentados de los Estados miembros, o mejor dicho, de los gobiernos de los distintos Estados miembros. Pero si la ciudadanía comparte de verdad una serie de valores, como así figuran en los tratados europeos, esos valores se tienen que poner en práctica. ¿Y cómo se ponen en práctica? Con el desarrollo de políticas. Y para ello necesitamos, desde luego, más Europa,
pero para conseguir más Europa necesitamos ser fieles a los dictados de los ciudadanos. Si los ciudadanos perciben que lo que se hace desde las instituciones europeas no va con ellos o incluso les perjudica, como cuando hablaba brevemente en mi exposición sobre la Troika, puede que luego, cuando tengan que apoyar algo a nivel europeo, digan cuidado, porque es que quizá el camino de más Europa no me conviene. A mí siempre se me quedará grabado las manifestaciones que había en Atenas, en la Plaza Sintagma, de jubilados, que derivado de los programas de ajuste a los cuales tuvieron que hacer frente, vieron que su poder adquisitivo caía en picado y tenían verdaderos problemas para sobrevivir. Eso, desde mi punto de vista, es una plasmación de cómo no utilizar el principio de solidaridad. Y desde luego que tiene una gran repercusión, no solo en el momento concreto, sino que eso marca a determinadas sociedades y a determinados grupos sociales. Well, I am afraid I not agree with your remarks because, you know, you take an intergovernmental position, you see what it is, and you say it's difficult. No. The reality is European Union was able to react more and more rapidly and with some efficacy. And the ability of leaders of European Union was to use the opportunity of shocks to build a response. So you have not to ask people if they want to be solidarity. You have to use shocks to demonstrate the present situation is not good and not viable, and to build new policy. You have not to build an entire political schema. You have to develop some points and to progress in that sense. Desde luego, quizá no me haya expresado correctamente en ese sentido, o quizá haya abordado el problema desde otra dimensión, que es que efectivamente se han desarrollado respuestas a las crisis, pero que desde mi punto de vista siguen siendo respuestas parciales. De la crisis de deuda soberana salimos con una unión bancaria que tenía en su configuración original 3 pilares y que a día de hoy solo tiene 2. De esta crisis espero que salgamos también con algo, pero si no resolvemos, y ahí es donde difiero con usted, el problema de base, que es tener de verdad una política económica europea exactamente al mismo nivel que la política monetaria, en el ámbito económico siempre vamos a tener problemas recurrentes. Desde luego que hay que aprovechar las crisis que nos vienen para cerrar esos fallos, pero desde luego que también podríamos aprovechar las crisis para cerrar de una vez por todas esos fallos. No poner pequeños parches que desde luego que ayudan a solucionar el problema de forma temporal, y también no niego que sientan las bases para futuros desarrollos. Pero vuelvo a mi tesis y creo que debemos pensar si de verdad queremos integrarnos políticamente, porque si así lo fuese, aunque sea una idea a largo plazo, sería más fácil legitimar esas construcciones que nos hacen falta, no ya solo en el ámbito económico, como aquí defiendo, sino en otros ámbitos de igual interés para la ciudadanía europea. Y ahí es donde creo que como ciudadanos tenemos un rol destacado. No solo en las crisis, en las que tradicionalmente, en los últimos años al menos, miramos a Europa, porque es que quizá llega otra crisis en la que dejemos de mirar a Europa y digamos, el proyecto europeo no nos sirve, cambiémoslo. Para evitar eso, creo que es necesario construir
Europa no solo crisis a crisis, sino de verdad paso a paso. Bueno, felicidades, Pablo, por el trabajo, por la exposición. Y bueno, yo hay aquí bastantes temas he ido apuntando y también, por supuesto, todo lo que ha analizado el profesor. A ver, yo creo que debemos partir, usted lo ha expuesto al principio, de una situación que realmente nunca pensábamos, ¿no?, que iba a llegar y que ha hecho que la Unión Europea haya respondido, haya reaccionado. Yo creo que ha reaccionado como modelo político de integración. Con esto no estoy diciendo que sea un modelo político perfecto, pero sí creo que la Unión Europea ha hecho visible que es a través de la profundización política en sí misma y de sí misma como puede dar respuestas y puede reaccionar ante hechos como ha sido la llegada del COVID-19. Cuando en la exposición ha expuesto que la Comisión Europea y el Consejo Europeo empezaron a reaccionar, yo quiero volver a comentar aquí, porque es lo que lo he dicho esta mañana también, que el Parlamento Europeo, con su poder, que ha sido, como todos sabemos, reforzado con el Tratado de Lisboa, pero bueno, tiene que seguir reforzándose, ha sido capaz de marcar a través de los discursos de nuestros eurodiputados, de nuestra democracia representativa, es decir, de nosotros y de nuestro voto, ha sido capaz de marcar a la Comisión Europea, esa es mi opinión, una hoja de ruta para que la Comisión Europea se sentase como Gobierno europeo, lo he dicho esta mañana, y fuese capaz de poner de acuerdo a las soberanías, muchas veces egoístas, a las soberanías de cada Estado miembro. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que cuando ha expuesto lo de que es necesario que los ciudadanos europeos elevemos nuestra voz, ¿no? Yo creo que ahí, en esa democracia representativa, está nuestra voz, pero sí que estoy completamente de acuerdo que, por ejemplo, a través del instrumento, del espacio, de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, que no está dando los frutos que quisiéramos, porque por la plataforma multilingüe digital, cómo está diseñada, por cómo se elevan los temas, pero bueno, es nuestra tarea, es nuestro deber realmente reorganizar y elevar la voz en temas fundamentales que conllevan profundización política de la propia UE, y al mismo tiempo conllevan respuestas de calado político y económico, como ha sido la respuesta de los fondos de recuperación europeos en sí mismos. Entonces, ¿por qué digo esto? Digo esto porque realmente estamos en un momento en el que si no apuntamos hacia una reforma de los tratados en algún tema fundamental, como puede ser el paso de la unanimidad a la mayoría cualificada que agilice el proceso y la decisión política en el propio método de toma de decisión de la UE, es muy difícil que consigamos algo muy interesante que ha expuesto en su intervención, y que es que se convierta esta deuda mancomunada conjunta de la Unión Europea, que ha sido emitida por primera vez y, por lo tanto, es un acto y una acción y una decisión revolucionaria en el seno de la propia UE, en una pauta que se convierta en algo ya continuo, que se convierta en una acción realmente de política y de economía conjunta europea, establecida y asentada, que al mismo tiempo revierte en esa profundización política de la UE, que al mismo tiempo conlleva más integración europea. Yo creo que estamos en un momento muy importante en el que, si permitimos que populismos, nacionalismos, todo lo que no vertebra a la Unión Europea, realmente nos llevemos no a más integración europea y a más profundización común política europea, sino a más decisiones de los Estados miembros. Y aquí hay algo que creo que tiene que tener muchísima luz en su trabajo, y es el gran hito que representa
la vinculación del marco financiero plurianual 2021-2027 y, por lo tanto, los Next Generation EU al respeto, a la salvaguarda, a la vinculación directa al cumplimiento del Estado de Derecho. Esto es un hito, porque esto realmente armoniza y ensambla lo que es la economía, lo tangible y ese gran paso que se ha dado, y el que pueda convertirse, como usted ha dicho, en algo asentado y continuo en la Unión Europea, con un valor que es el Estado de Derecho de la Unión Europea, que sin él nuestra integración europea no sería posible. Y ya, como último apunte, comentarle que me ha parecido muy interesante la frase de europeizar aquello que es razonable, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que ser valientes, la Unión Europea lo ha hecho, ha europeizado esa deuda para crear el Fondo de Recuperación Europeo, pero también el tema, por ejemplo, de los eurobonos, el ensamblar y que haya unos bonos verdes para que tenga una conjunción perfecta el Pacto Verde Europeo y el logro de que Europa sea el primer continente climáticamente neutro en el 2050, con ese paso intermedio en el 2030, esa ruta, yo creo, de los eurobonos, también yo creo que da luz a esa voluntad política de la UE en relación, por ejemplo, a la frase, ¿no?, de Robert Schuman, que en su momento estaba dirigida al carbón y al acero, del paso a paso de la Unión Europea se construirá a través del paso a paso de políticas concretas basadas en la solidaridad de hecho. Entonces, los eurobonos y los bonos verdes en concreto son, en mi opinión, una prueba de una Europa útil, práctica, que quiere una sostenibilidad en todo, en el desarrollo sostenible medioambiental, lógicamente, y también una sostenibilidad en la política, en el modelo de integración europea, en la economía y, por supuesto, en todo lo institucional. Yo creo que es un trabajo del que pueden despejarse y analizarse muchos temas, y que la gran pregunta, desde luego, es cuántos más temas va a haber que se puedan europeizar de manera razonable, pero también valiente, con voluntad política, y que puedan realmente seguir la senda de esta revolución que han marcado los fondos de recuperación europeos. Y luego, para que usted piense, y ya termino, me parece muy interesante la cuestión de si estos fondos de recuperación europeos Next Generation EU significan o pueden significar el germen de una política común fiscal europea que, sin ninguna duda, también revierte y conllevaría una profundización política de la Unión Europea y más integración, que es lo que queremos para nuestra Unión Europea. Muchas gracias. We take another question and you respond globally. Use this one for this. This one is for you. That's for me. Okay. No. Teresa. Sí, muchas gracias por el trabajo realizado, muy claro, realmente muy bien estructurado. Es muy explicativo de todo de toda la evolución que ha habido en esta última etapa, ¿no?, comparando con lo anterior. Hay un punto, y voy a ser muy breve, hay un punto que aquí nos ha provocado una discusión importante, que es el cómo se controla el reparto de estos fondos. Las famosas comisiones de control. Se nos ha puesto como modelo Francia e Italia, en donde, digamos, son comisiones formadas por relevantes expertos, supongo que también en Alemania, aunque allí lo conozco menos, por relevantes expertos independientes, que son los que de alguna manera pues tienen que hacer el reparto interno y también controlar la ejecución interna del fondo.
Y bueno, entonces era por preguntarle si no cree que sería importante también abordar esta cuestión, porque no se trata solamente de poder establecer el fondo, que es una revolución, evidentemente, sino también de lograr esa accountability, es decir, esa responsabilidad por parte de quienes reciben el dinero, que al fin de cuentas pues es de todos los contribuyentes europeos, como suele decirse, a pesar de que se salga a los mercados a veces a complementarlo, etcétera. Pero me parece que sería muy importante también para que la ciudadanía esté tranquila, o para que la ciudadanía se sienta vinculada a lo que supone tener esos fondos. Saber que están bien administrados, bien organizados, con un buen reparto y también con un buen control. Es lo que a mí me faltaría un poco en este esquema, porque la verdad todo el resto está perfectamente diseñado. So, one more question, and you answer. Sí, muchas gracias, Pablo, porque me parece que tu exposición ha sido muy clara, ha seguido una hoja de ruta muy bien estructurada. Muchas gracias por esa lúcida exposición. Y claro, a mí yo no soy economista, yo soy historiadora, pero con visión de historiadora a mí lo que me preocupa es cómo los pilares de la Unión Europea se construyen. O sea, cómo vamos a esa construcción de manera integrada de los pilares de la Unión Europea. Claro, aquí cada uno es especialista en su tema y entonces pone énfasis en los mismos. Tenemos efectivamente que nos pregunta Teresa, ¿le importa a la ciudadanía? Y le importa a la ciudadanía y quiere saber qué respuesta tiene la ciudadanía y qué seguridad se obtiene de que esos fondos se repartan de manera equitativa. Otra de las preguntas que habría yo a colación de lo que Teresa ha comentado, ¿cómo llega el concepto de construcción europea a la ciudadanía? Porque claro, tú lo has mencionado, llega esa construcción de Europa a partir de la Troika, esa es una de las visiones negativas que tiene uno de los Estados miembros y muchos otros del Mediterráneo del intervencionismo de Bruselas, o llega a través de visiones positivas como es el reparto distributivo equitativo de fondos. Aquí hay un cambio, un shift, como dicen efectivamente, que hay que valorar, porque realmente nos estamos jugando la construcción de Europa, y la construcción de Europa requiere ciudadanía. Y la ciudadanía no se construye solo, como han comentado antes, con valores. La ciudadanía se construye efectivamente con financiación. Y esa financiación es necesaria. Y esas políticas que ayudan a la financiación son necesarias. Por lo tanto, yo quiero que me valores ahora tu visión negativa de Troika o tu visión positiva de fondos. Gracias. Muy bien. Muchas gracias por las preguntas. Voy quizá a abordar esta última, que es la que tenemos todos en nuestra cabeza. He tomado nota, obviamente, de las anteriores también. Efectivamente, yo abordaba el concepto de ciudadanía aquí en mi presentación. Sí que es verdad, y voy a ser honesto con esto, en la propuesta de paper no lo abordaba porque ya sería un tema aún más amplio, ¿no? Pero quizá desde luego que pueda dar pie a otro paper en el que se aborde efectivamente la necesidad de unir, porque a veces a la ciudadanía se nos escapa, la capacidad financiera que puede tener la Unión Europea con la respuesta que se puede dar a las necesidades de los europeos. Ese escaso presupuesto europeo del que siempre se habla, pero hay que ejemplificarlo con cosas concretas, diciendo cuando hemos ido más allá de ese presupuesto, de ese marco financiero plurianual, hemos logrado y qué hemos logrado. Entonces yo ahora, cuando usted hablaba de Troika, yo he apuntado aquí rápidamente vacunas, porque es algo muy visible. Al principio de la crisis sanitaria, en marzo del año pasado, cuando en Italia lo estaban pasando mal, parecía que en el resto de Europa pues no nos iba a llegar, entonces no nos estábamos preparando, y cuando ya era demasiado tarde, todos los europeos nos pusimos a competir en el mismo mercado por lo mismo.
Tanto es así que no sé si era verdad o no, pero lo que decía la prensa por aquel entonces era que cuando un avión ya estaba cargado con mascarillas para el Estado miembro X o la región Y, llegaba otro que pagaba el doble, entonces ese avión cogía otra ruta. Eso también ha generado otro debate profundo, como es si la globalización tiene sus límites, es decir, si tenemos que volver a europeizar determinadas industrias que hemos deslocalizado por cuestiones económicas, pero que a lo mejor a nivel estratégico tiene mucho sentido que volvamos a tener aquí, al menos parcialmente. Entonces, efectivamente, eso es lo que tiene que ver la ciudadanía, porque es algo tangible. Recuerdo también el debate que había con las vacunas, cuando algún Estado miembro ponía su bandera, porque es verdad que en el fondo los propios Estados miembros están pagando esas vacunas, pero ha habido una coordinación europea que ha posibilitado que da igual que alguien viva en Murcia o viva en Berlín o viva en París, porque todos prácticamente pudimos ser vacunados en fechas similares. En cambio, vuelvo a hablar del tema de las mascarillas, unos meses antes estábamos literalmente pegándonos por ver quién conseguía más mascarillas. Entonces, en esta crisis sanitaria, no siendo una competencia europeizada, hemos visto cómo la acción política europea ha conseguido logros que la ciudadanía entiende. Entonces, quizá deberíamos abordar esta línea discursiva, porque hay veces que determinadas decisiones que se toman en Bruselas o en Estrasburgo quedan, o parece que quedan muy lejos de la ciudadanía, cuando personalmente creo que no es así. Pero nos falta esa ejemplificación, ese discurso ante la ciudadanía para corregir determinadas decisiones que a lo mejor hemos tomado en el pasado, que seguramente también tenían una fundamentación económica, pero donde se descuidó el plano político. Y con este tema político puedo volver a las primeras preguntas y reflexiones de la profesora del Río, en las que hablaba de esta transformación política que hubo. Desde luego, aquí tenemos un claro ejemplo, una política que no era competencia de la Unión, pero aún así el Parlamento Europeo dijo que hay que reaccionar rápido, puso, por así decirlo, las pilas a la Comisión, y eso hizo que el Consejo dijese, pues no me queda otra, tengo que actuar muy rápido, ¿no? También se me ocurre otro ejemplo práctico, como es la liberalización del roaming, que como todos conocemos fue fruto de un error supuestamente en el que se anunció como posible algo que los Estados miembros en sus reuniones estaban rechazando de plano. Pero como si ya se anunció y la ciudadanía europea lo consideró como una política muy favorable, pues la teoría de hechos consumados hizo que eso fuese rápidamente adoptado. Entonces, quizá sí que estoy de acuerdo que hay una necesidad clara de reformar los tratados. Se habla muchas veces de la Europa de varias velocidades. Quizá una solución para ello, desde luego, que es la sustitución de la unanimidad por la mayoría cualificada. Yo creo que ya hemos crecido políticamente lo suficiente como para llegar a ese punto. No es una mayoría simple, sigue siendo cualificada, requiere del debate interno entre las distintas instituciones y también entre los distintos Estados miembros. Pero ¿tiene sentido actualmente que para determinadas políticas europeas pueda haber una pequeñísima minoría que bloquee ese progreso? Eso también es algo que a la ciudadanía europea nos cuesta mucho entender. Entonces, desde luego, que sería una reforma cuanto menos interesante. En relación a la inclusión del respeto del Estado de Derecho en el nuevo marco financiero plurianual, es cierto que eso está ahí, pero desde mi punto de vista, sin ser experto, lo reconozco en el tema, creo que está muy descafeinado.
hay determinados Estados miembros donde en la actualidad el respeto al Estado de Derecho se ha puesto en tela de juicio, y es verdad que se intenta por un cauce y por otro, y desde luego que en el bolsillo es algo donde se puede atacar también problemas políticos, se ha intentado meter por ahí, pero al menos lo que yo tengo entendido es que desde luego que son referencias vagas y que prueba de ello lo vemos en el proceso de aprobación de los planes nacionales de recuperación. Básicamente yo solo he visto el resultado, no sé cómo se habrá realizado, pero cuando se ven las tablas, solo creo recordar que había una dimensión en la que todos los Estados miembros tenían la calificación B, que era la segunda mejor, pero en el resto de dimensiones, de forma rápida, la Comisión Europea ha considerado que todos los planes nacionales eran de una calidad, si no óptima, sí muy buena. Entonces, bueno, y eso ha incluido a países, como decía, en los que en paralelo se discute si están de verdad cumpliendo con todos los principios y valores del proyecto integrador europeo. Y por último, en relación a sus reflexiones, quería abordar el tema del Pacto Verde y de los eurobonos. Efectivamente, yo creo que es un gran acierto. ¿Y por qué creo que es un gran acierto? Porque la Comisión Europea, al decir, tengo un compromiso para con los mercados de emitir al menos el 30% de esta deuda en bonos verdes y con ello voy a contribuir a que este mercado, esta nueva forma de financiación se desarrolle, está dando ya un propósito, un eslabón desde el que podríamos tirar para luego contribuir a esa potencial política fiscal europea que podría ser parcial o total, y que desde luego ya tenemos un planteamiento del Parlamento Europeo, como apuntaba en mi presentación de 2013, en el que ya había una hoja de ruta. Quizá no haya que reinventar nada, solo volver a lo que ya el Parlamento Europeo planteaba. Y desde luego que es algo que nuevamente la ciudadanía europea yo creo que está bastante concienciada, y sobre todo las nuevas generaciones de europeos, con el Pacto Verde, de tal forma que si unimos esta necesidad de financiar las políticas europeas con algo que de verdad está interesando a la ciudadanía, tendremos más fácil, nuevamente, vuelvo al ejemplo del roaming, para presionar con la teoría de hechos consumados a los Estados miembros para que algo que se haga configurado como una solución por el momento temporal sea algo que perdure en el tiempo. Y por último, con relación a la reflexión de la profesora Freixas en cuanto al control del reparto de los fondos, nuevamente creo que es una cuestión de vital importancia, sobre todo más en el plano teórico que en el práctico, y me voy a explicar. ¿Por qué creo que en el plano teórico es fundamental? Por una cuestión de comunicación. Desde luego que desde el principio, tomando el caso italiano, pues en Italia han dicho, vamos a poner a los más brillantes economistas a gestionar estos fondos que nos van a llegar. Italia, a diferencia, por ejemplo, de España, no solo ha cogido las subvenciones, sino que también ha pedido todos los préstamos disponibles. Ha dicho, con todo este dinero, aun estando ya tradicionalmente yo muy endeudado, voy a intentar de verdad revolucionar mi economía. Veremos si lo consiguen o no, pero al menos está esa cuestión política de decir, vamos a intentarlo. Otros países han sido más tibios con el uso de los fondos. Pero, y ahora voy a los aspectos prácticos de la cuestión. Tener a esta serie de expertos independientes parece que debería garantizar una asignación muy eficiente de los recursos disponibles. Pero no necesariamente tiene que ser así. Al final, lo que se necesita es que el tejido empresarial italiano, tomando este mismo ejemplo, sea capaz de proponer propuestas de asignación de fondos que de verdad puedan ser útiles para esa reformulación, por así decirlo, de la economía italiana. Entonces, desde luego que el control es importante, pero aún más es el tener ideas
que no busquen recibir esos fondos porque vienen dados de Europa, sino que digan, yo tenía estas ideas o las tengo ahora, pero es algo que veía imposible antes por falta de financiación y ahora la tengo. Aquí, a nivel de control, entiendo que la Comisión Europea también va a hacer una labor muy importante. Como decía, solo el 13% de los fondos se han asignado tan pronto como se han aprobado los planes nacionales, pero luego los Estados miembros van a tener que justificar que, entiendo, en su asignación de recursos están cumpliendo con los dos ejes vertebradores, con el ámbito climático verde y la digitalización. Y también con el semestre europeo, con aquellas recomendaciones que en los últimos años se les había hecho. De tal forma que también hay un control, si se quiere, indirecto, porque para liberar esos fondos se tiene que justificar finalmente su destino. Incluso el hecho de emitir bonos sociales con el SURE y bonos verdes, básicamente un bono verde de un bono normal se diferencia, sin entrar en tecnicismos, en una cuestión fundamental, que es, en un bono se acude a los mercados, se pide dinero y no se justifica para qué se va a utilizar, sino lo único que se dice es, confía en mí que yo te lo voy a devolver. Aquí se va un paso más allá y se dice, yo te voy a justificar en qué voy a gastar este dinero. De tal forma que nuevamente ese control va a venir por la vía del instrumento elegido para financiar este programa. Bien, yo quería intervenir en primer lugar para felicitar a Pablo. Ya lo han dicho mis colegas, ha hecho una presentación muy bien estructurada y clara. Como igualmente quiero felicitar a Rubén Simán y Marie Baschinger por vuestras dos presentaciones esta mañana, que no he tenido ocasión de decirlo y lo digo ahora. A punto de finalizar ya la primera jornada de este seminario doctoral, como codirector del mismo, junto con la profesora Teresa Freixas, y creo que hablo, porque lo hemos comentado anteriormente, creo que hablo en nombre de los dos, pues poner encima de la mesa el nivel tan alto que no es ninguna sorpresa. Es que es lo que esperábamos. Si hubiera sido otra cosa, pues ahora obligaba a dimitir a todo el jurado y decir, vamos a casa, que no sabemos hacer nuestro trabajo. No, no. Lo que hemos visto esta mañana es lo que esperábamos oír y ver, ni más ni menos. Estamos contentos, pero no estamos sorprendidos. Estamos con ganas de más, mañana y el viernes. Así que, por lo menos, yo esta mañana os hablaba de las metas intermedias y de los balances intermedios en la vida. Esta no es una opinión final, es una opinión provisional. Yo espero que el viernes, cuando cierre, pueda decir lo mismo, estoy seguro. Pero seguro que sí. Bueno, pero ahora mismo, por ahora, la opinión de los dos directores del curso es de plenísima satisfacción. Haciendo ese comentario y entrando en la exposición de Pablo, yo quería plantear dos preguntas muy concretas. Ha hablado, Pablo, de la solidaridad en el ámbito financiero y fiscal. Primera cuestión que yo quería plantear, la solidaridad interterritorial. Muchos de vosotros venís de grandes capitales, Berlín, Madrid, París, Florencia, Bogotá, y venís a un pueblo de 1.500 habitantes. Mañana vamos a Yuste, que tiene 850 habitantes. Aquello es Europa y esto también es Europa. ¿Cómo practicamos la solidaridad interterritorial? Especialmente, ¿cómo practicamos la solidaridad interterritorial con la Europa vaciada? Esa Europa que no es una gran urbe, esa Europa que tiene pocos habitantes en muchos kilómetros, que es una ventaja, pero que está carente de muchos servicios. ¿Cómo practicamos la solidaridad? Cuestión primera que planteo. Cuestión segunda y última. ¿Decimos algo sobre las balanzas fiscales? No me quiero meter en un territorio complicado,
pero las balanzas fiscales forman parte también de la solidaridad. Yo creo que sí. Aquí tenemos a una grandísima experta, Teresa Freisa, que nos podría hablar pues todo lo que queda de tarde y parte de la noche de balanzas fiscales. Pero yo le pregunto a Pablo, ¿decimos algo sobre balanzas fiscales? Gracias. Muchas gracias por las preguntas. La verdad que en 2 minutos intentaré abordarlas de la mejor forma posible. En relación a la primera pregunta sobre la solidaridad interterritorial, pues tengo 2 respuestas que ya he dado. Una es digitalización y otra es economía verde. Cogiendo el caso extremeño, pues lo veo muy claro. El potencial que tiene esta región española en estas 2 vertientes es muy amplio. Entonces, ahora de verdad tenemos, nuevamente vuelvo a decirlo, fondos. Lo que hacen falta son proyectos que sean merecedores de esos fondos. Nueva Bauhaus europea. De tal forma que con la digitalización, incluso con la pandemia lo hemos visto. Ha habido muchos europeos que han encontrado en España un destino ideal para teletrabajar. Eso, desde luego, que no solo aplica a las Islas Canarias, que es lo que hemos visto en las televisiones, sino a cualquier punto de España, o de Italia, o de Europa, o de Bélgica, o de Alemania, o sea la región que sea. Para eso es fundamental crear una estructura ya no solo digital. Uno de los problemas que adolece Extremadura, pues obviamente es la conexión ferroviaria. No voy a entrar en ese tema, que sé que es una cuestión muy sensible, pero desde luego que no solo se acaba con la digitalización y la economía verde, también hay que conectar Europa, y desde luego que hay muchísimos programas de éxito en la historia europea que nos han conectado como europeos. Entonces, el tener fondos adicionales, como bien apuntaba antes, es una oportunidad, pero también una responsabilidad para todas las instituciones, y como apuntaba la profesora Freixes, es importante ver cómo se controla ese reparto, porque ahora tenemos esta oportunidad. Entonces, quizá antes se ponían excusas de tipo presupuestario para no acabar con determinadas desigualdades regionales, de tal forma que si seguimos con esas mismas excusas, quizá el problema ya no sea económico, sino que sea de otro tipo. Y con esto querría abordar también la cuestión de las balanzas fiscales, también un tema importante, al menos en España, pero nuevamente vuelvo a abundar sobre lo mismo. ¿Es una cuestión política o es una cuestión económica? Si es política, tendremos primero que solucionar el ámbito político para que luego pueda tener una aplicación clara en cuanto a la redistribución. Desde el plano europeo ya se hizo en un primer momento, como fue la ampliación de los programas existentes, que también abordaban aquellos que luchan contra la desigualdad a nivel regional. De tal forma que nuevamente tenemos las herramientas, vamos a utilizarlas. Parece gallego, pero... No, bueno, de acuerdo. Gracias, Pablo.